El polvo de Chihuahua tiene memoria. Se aferra a las botas, se mete en los pliegues de la piel y susurra historias de sol y silencio. Elena lo sabía mejor que nadie. A sus 72 años, cada arruga en su rostro era un mapa trazado por ese mismo polvo, cada cana un recuerdo de las lluvias que tardaron en llegar o de las risas que se secaron demasiado pronto. Vivía en Amapola, un pueblo que no aparecía en los mapas modernos, un puñado de casas de adobe y fe que se resistían a ser borradas por el viento del desierto. Su vida era un ritual de gestos lentos y significados profundos. El café de la mañana, espeso y amargo. El cuidado de sus geranios, tercos y rojos como la sangre. Y las tardes en el porche, esperando la camioneta de su hijo Mateo, que traía consigo el bullicio de la vida, el olor a gasolina y la risa de su nieta, Luna. Aquella noche, el aire era extrañamente quieto. Ni siquiera los coyotes se atrevían a romper el silencio que se había posado sobre el valle. Elena estaba meciéndose en su silla de mimbre, repasando mentalmente la lista de ingredientes para el mole que prepararía el domingo. Mateo, su esposa Sofía y la pequeña Luna vendrían a comer. Esa era su ancla, el centro de su universo. Fue entonces cuando las vio. No fue un destello fugaz, ni el parpadeo lejano de un avión. Eran 3 luces suspendidas sobre la cresta de la Sierra Azul, inmóviles de un blanco puro y denso que parecía absorber el brillo de las estrellas a su alrededor. No parpadeaban, no emitían sonido alguno, simplemente estaban ahí, observando. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena, uno que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Era un instinto antiguo, una alarma silenciosa que le erizó la piel. Se levantó, sus articulaciones protestando con un crujido sordo, y entró en la casa. Cerró la puerta con el cerrojo, un gesto que no había hecho en años. Amapola era un lugar donde la confianza era el único candado necesario, pero esa noche, algo se había roto en el tejido de la realidad. Se asomó por la ventana de la cocina, el corazón latiéndole con una fuerza desordenada. Las luces seguían allí, impávidas, como 3 ojos insomnes clavados en su pequeño mundo. Sintió una profunda necesidad de llamar a Mateo, de advertirle sobre algo que no podía nombrar. Pero, ¿qué le diría? ¿Que unas luces raras en el cielo le habían dado mala espina? Sonaría como una vieja loca. Se obligó a calmarse. La edad, se dijo, trae consigo miedos nuevos. Se fue a la cama, pero el sueño fue una tierra extraña y fragmentada, poblada por cielos blancos y silencios profundos. A la mañana siguiente, el sol quemaba como siempre, y el polvo danzaba en los caminos. Elena intentó convencerse de que todo había sido un sueño, una pesadilla producto del café cargado de la cena. Pero cuando salió a regar sus geranios, notó que la casa de los Vargas al final de la calle estaba demasiado silenciosa, demasiado quieta. La familia Vargas era ruidosa, llena de niños y de música norteña, que siempre se escapaba por sus ventanas. Pero esa mañana, solo el viento respondía. La camioneta de don Ricardo estaba estacionada afuera, la puerta del conductor entreabierta como si hubiera salido con prisa. Una sensación helada se instaló en el pecho de Elena. Dejó la regadera en el suelo y caminó lentamente, cada paso más pesado que el anterior. La puerta principal estaba sin cerrar. ¿Ricardo? ¿Carmen? Llamó Elena, su voz sonando débil en la quietud. Nadie respondió. Empujó la puerta y entró. El interior de la casa era un retrato de una vida interrumpida. La mesa estaba puesta para el desayuno. Los platos, las tazas de café a medio beber, el pan tostado frío en la canasta. En la sala, la televisión estaba encendida sin volumen, mostrando una telenovela matutina. Los juguetes de los niños estaban esparcidos por el suelo. Todo estaba en su lugar, excepto las personas. Era como si se hubieran evaporado en medio de un parpadeo. Elena subió al segundo piso, el corazón en un puño. Las camas estaban deshechas, la ropa del día siguiente preparada sobre una silla. No había señales de lucha, ni de robo, ni de nada que indicara una partida violenta. Solo ausencia. Un vacío absoluto y ensordecedor. Cuando estaba a punto de salir, algo en la pared del patio trasero captó su atención. A través de la ventana, vio una marca en el muro de adobe, justo detrás de donde jugaban los niños. Se acercó. Era un círculo perfecto,
del tamaño de un plato grande con una espiral grabada en su interior. La superficie era lisa, casi vitrificada, como si el adobe se hubiera derretido y vuelto a solidificar en un instante. El borde de la marca era de un color negruzco, como una quemadura profunda. No era pintura, no era un grabado. Parecía una cicatriz dejada en la piel de la casa. Elena la tocó con la punta de los dedos. Estaba fría, de un frío antinatural que le hizo retirar la mano de golpe. En ese momento, lo supo. Las luces que no parpadeaban. No había sido un sueño. Y aquella marca impía, era la prueba de que algo terrible había venido a su pueblo mientras todos dormían. Salió de la casa de los Vargas temblando. El sol del mediodía ya no le parecía cálido, sino cruel y ajeno. El silencio de Amapola ya no era pacífico. Era el silencio de la espera. La pregunta ya no era qué eran esas luces, sino cuándo volverían. La desaparición de la familia Vargas fue como una piedra arrojada a un estanque quieto. La onda expansiva de miedo y confusión se extendió lentamente por Amapola. Al principio, hubo incredulidad. El sheriff del condado, un hombre joven llamado Morales que visitaba el pueblo una vez por semana, llegó con su patrulla levantando una nube de polvo. Hizo preguntas, tomó notas en una libreta pequeña y miró la casa con una expresión de perplejidad. Habló de una posible fuga, de deudas, de problemas familiares. Los vecinos se encogían de hombros, negando con la cabeza. Los Vargas no tenían deudas, no tenían enemigos. Eran gente buena, gente de la tierra. Eran simplemente parte del paisaje, como los mezquites y las piedras. Elena no dijo nada sobre las luces. ¿Cómo podría? Las palabras se sentían absurdas en su boca. Sabía que la mirarían con lástima, que susurrarían sobre la soledad y la vejez. Guardó para sí la imagen de las 3 luces blancas y el frío de la marca en el adobe. El miedo, cuando es tan profundo, se convierte en un secreto. Los días se convirtieron en una semana, y la quietud de la casa de los Vargas comenzó a infectar al resto del pueblo. Las risas de los niños se apagaron. Las conversaciones en la tienda de abarrotes de doña Inés se volvieron susurros. Las puertas que antes siempre estaban abiertas ahora se cerraban al atardecer. Las miradas eran furtivas, cargadas de una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. El sheriff Morales se fue, prometiendo investigar, pero todos sabían lo que eso significaba. Los Vargas se habían convertido en una historia, un cuento de advertencia para los niños, pero para Elena era una herida abierta. Cada noche se sentaba en su porche, con una taza de té de manzanilla entre las manos temblorosas, y vigilaba el cielo. Las luces no volvieron, pero su ausencia era tan pesada como su presencia. El miedo no estaba en verlas, sino en la certeza de que estaban en algún lugar, esperando. Mateo y su familia seguían viniendo los domingos, pero incluso sus visitas habían cambiado. La alegría de Luna era el único bálsamo en el alma agrietada del pueblo. Ella corría por el patio de Elena, ajena a la tensión que se masticaba en el aire. Mateo intentaba restarle importancia. Mamá, la gente siempre inventa historias. Seguro se fueron a Estados Unidos, a buscar una vida mejor, y no le dijeron a nadie. Pero Elena veía la duda en los ojos de su hijo, la forma en que su mirada se desviaba hacia la casa vacía de los Vargas. Sofía, siempre más sensible, apretaba la mano de Luna con más fuerza. «Hay que rezar, suegra», decía en voz baja. Y rezaban. El padre Miguel, un anciano sacerdote que había enterrado y bautizado a 3 generaciones de Amapola, ofició una misa especial. La pequeña iglesia de adobe se llenó de gente que no había pisado el lugar en años. Buscaron consuelo en los rituales antiguos, en el olor a incienso y en las palabras latinas que prometían protección. Pero cuando salían al sol implacable de Chihuahua, el miedo seguía allí, esperándolos. Elena comenzó a observar, a escuchar. Se convirtió en una cronista silenciosa del desmoronamiento de su mundo. Notó los pequeños detalles. Don Anselmo, el granjero más terco del valle, empezó a dormir con una escopeta cargada junto a su cama. Las hermanas González, 2 solteronas que vivían de tejer zarapes, habían colgado ristras de ajos en su puerta
como si se enfrentaran a un vampiro de leyendas europeas. El miedo tomaba formas distintas en cada persona, pero su raíz era la misma: lo desconocido, lo que no se puede nombrar, no se puede combatir. Elena, sin embargo, no buscaba ajos ni escopetas, buscaba entender. Su mente, forjada en la lógica práctica de una vida de campo, se negaba a aceptar el misterio sin buscar un patrón. Comenzó a caminar por el pueblo al amanecer, cuando el aire era fresco y la mayoría dormía. Observaba las casas, las familias, la forma en que la vida seguía su curso, aunque fuera con un ritmo más lento y temeroso. Fue en una de esas caminatas cuando lo sintió de nuevo, el mismo silencio antinatural de la primera noche. El aire se volvió denso, pesado. Levantó la vista hacia la Sierra Azul, y allí estaban, las tres luces, exactamente en el mismo lugar, con la misma intensidad blanca y silenciosa. El corazón le dio un vuelco. Esta vez no corrió a esconderse. Se quedó allí, en medio de la calle polvorienta, y las miró de frente. No sentía el mismo pánico, sino una especie de resignación helada. Era como ver al halcón trazar círculos en el cielo antes de caer sobre su presa. Sabía lo que venía. No había nada que pudiera hacer para detenerlo. Se quedó observándolas durante casi una hora, hasta que el primer rayo de sol tiñó el horizonte de naranja, y las luces se desvanecieron, no como si se apagaran, sino como si se disolvieran en la creciente luz del día. Esa mañana, la noticia se extendió como la pólvora. La familia de los Benítez había desaparecido. Eran una pareja joven, sin hijos, que se había mudado a Amapola hacía un par de años buscando paz y tranquilidad. Su casa, una pequeña construcción moderna en el borde del pueblo, estaba igual que la de los Vargas. La camioneta afuera, las luces encendidas, la cena a medio preparar en la cocina, y en la pared del patio trasero, la misma marca, un círculo perfecto con una espiral en su interior, una cicatriz negra y fría sobre el estuco blanco. Esta vez, el pánico fue diferente. Ya no era una anomalía, era un patrón. El sheriff Morales volvió, esta vez con 2 agentes más. Acordonaron la zona. Hicieron más preguntas, pero sus rostros mostraban la misma impotencia. La palabra secuestro sonaba hueca y falsa. Nadie pedía rescate, nadie dejaba rastro. Elena fue a la tienda de doña Inés. El pequeño local estaba lleno de gente. Las voces eran un murmullo ansioso. «Es el diablo», decía una mujer santiguándose. «Es el gobierno, haciendo experimentos con nosotros», argumentaba un hombre con el rostro curtido por el sol. Elena escuchaba en silencio. Su mente trabajaba, conectando los puntos. Los Vargas, los Benítez, familias diferentes, en extremos opuestos del pueblo. Una arraigada, la otra recién llegada. No parecía haber una conexión lógica, pero Elena sabía que la lógica de los hombres no aplicaba aquí. Esto obedecía a otras reglas, a una razón incomprensible. Fue entonces cuando su mirada se cruzó con la de don Javier, el antiguo jefe de policía del pueblo, ahora un jubilado que pasaba sus días leyendo periódicos viejos en la plaza. Él la miró con sus ojos agudos como si pudiera leer sus pensamientos. Asintió levemente, un gesto casi imperceptible. En esa mirada silenciosa, Elena encontró un atisbo de entendimiento. No estaba sola en su secreto. Alguien más sabía, o al menos sospechaba, que la respuesta no estaba en la tierra, sino en el cielo silencioso que los cubría. La vida en Amapola se había dividido en un antes y un después, y el después estaba marcado por el miedo a la noche y a las luces que no parpadeaban. El domingo siguiente llegó con un sol abrasador y un silencio que pesaba más que el calor. Elena preparó el mole, el aroma de chiles y chocolate llenando su pequeña cocina, un acto de normalidad desafiante contra la anormalidad que se había apoderado de sus vidas. Esperaba a Mateo, Sofía y Luna. Su llegada era el único faro en una semana de oscuridad y susurros, pero la hora de la comida pasó, y la camioneta de Mateo no apareció. Elena se sentó en el porche, el corazón encogiéndose con cada minuto que pasaba. Intentó llamarlo a su celular, pero la señal en Amapola siempre había sido un fantasma. La mayoría de las veces, no había servicio. Se dijo a sí misma que se habrían retrasado,
que algo del motor del coche habría fallado. Buscó 1000 explicaciones lógicas, cada una más débil que la anterior. El sol comenzó a descender, pintando el cielo de tonos violentos de naranja y púrpura. La ansiedad de Elena se había transformado en un nudo de hielo en el estómago. Sabía que no podía esperar más. Tomó las llaves de su vieja camioneta, un vehículo terco y ruidoso que rara vez usaba, y se dirigió a la casa de su hijo, a unos pocos kilómetros del pueblo. El camino de tierra estaba desierto. El motor de la camioneta era el único sonido en el vasto silencio del atardecer. Cuando vio la casa a lo lejos, un alivio momentáneo la invadió. Las luces estaban encendidas, pero a medida que se acercaba, el alivio se desvaneció, reemplazado por un pavor que le robó el aliento. La camioneta de Mateo estaba estacionada afuera. La puerta principal estaba entreabierta. Dejó su propio vehículo en medio del camino y corrió, sus viejas rodillas protestando a cada paso. «Mateo, Sofía, Luna», gritó, su voz rota por el pánico. El silencio fue su única respuesta. Entró en la casa. La escena era una repetición de la pesadilla que ya había vivido 2 veces. En la sala, los dibujos de Luna estaban esparcidos en la mesita de centro, junto a un vaso de leche a medio terminar. En la cocina, las verduras para la cena estaban picadas sobre la tabla, esperando la olla. El olor a hogar, a vida, todavía flotaba en el aire, pero era un fantasma. Subió las escaleras corriendo, el corazón martilleándole en los oídos. La habitación de su nieta estaba vacía. La pequeña cama con sábanas de princesas estaba intacta. Un unicornio de peluche la miraba desde la almohada con sus ojos de plástico sin vida. Elena se derrumbó. Se apoyó contra el marco de la puerta, un sollozo seco y desgarrador escapando de su pecho. Su mundo, el centro de su universo, se había desintegrado. Su hijo, su nuera, su pequeña Luna, se los habían llevado. Todo por lo que había vivido, todo lo que le daba sentido a sus días, había sido arrancado de raíz sin una explicación, sin una palabra. Se quedó allí, en el umbral de la habitación vacía, hasta que la oscuridad fue total. No lloró. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Era un vacío negro, un agujero en el alma que sabía que nunca se cerraría. Movida por un impulso que no comprendía, bajó al patio trasero. La noche era fría y el cielo estaba lleno de estrellas indiferentes. Y allí, en la pared de adobe que Mateo había construido con sus propias manos, estaba la marca, el círculo perfecto, la espiral, la cicatriz del universo en la piel de su hogar destrozado. La tocó. El frío antinatural le recorrió el brazo, pero esta vez no retiró la mano. Dejó la palma apoyada sobre la marca, como si pudiera sentir a través de ella el eco de sus seres queridos. Y en ese momento el dolor se transformó. Debajo de la agonía, una nueva emoción comenzó a arder. La rabia. Una rabia fría y afilada. No era una rabia contra Dios ni contra el destino. Era una rabia contra el silencio, contra el misterio. Le habían quitado a su familia, pero no le habían quitado la fuerza. Elena, la mujer que había sobrevivido a sequías, a enfermedades y a la pérdida de su esposo, no se iba a quedar sentada a esperar. Se secó los ojos, aunque no había lágrimas que secar. Miró la marca una última vez y luego levantó la vista al cielo. «Voy a entender esto», susurró a las estrellas, «y voy a encontrarlos. Lo juro». Esa noche, en la casa vacía de su hijo, la abuela afligida murió y nació una investigadora. Su misión ya no era proteger a su familia, sino vengar su ausencia, no con armas, sino con la única herramienta que le quedaba, su mente y la inquebrantable lealtad que ardía en su corazón. El pueblo de Amapola podía rendirse al miedo, ella no. La guerra de Elena contra el silencio acababa de comenzar. Los días que siguieron al desvanecimiento de su familia fueron un borrón de dolor sordo y actividad febril. El sheriff Morales vino, por supuesto. Su rostro joven mostraba una compasión genuina, pero sus ojos estaban llenos de la misma impotencia de siempre. Hizo las preguntas de rigor, llenó sus formularios, y sus palabras de consuelo sonaron huecas en la inmensidad del duelo de Elena. Ella le respondió con una calma que lo inquietó. No hubo histeria, no hubo lágrimas desesperadas. Había una quietud en ella,
una intensidad helada que era más aterradora que cualquier grito. No mencionó las luces ni las marcas. Sabía que sería inútil. Las autoridades buscaban respuestas en la tierra, en los motivos humanos de la codicia, el odio o la desesperación. Elena sabía que la respuesta no estaba allí. Estaba en el silencio entre las estrellas. Una vez que la policía se fue, dejando tras de sí solo el eco de sus promesas vacías, Elena comenzó su trabajo. Convirtió la mesa de su cocina en un cuartel general. Sacó un viejo mapa del municipio, de esos que mostraban los arroyos secos y las veredas olvidadas. Con un lápiz rojo marcó las 3 casas, la de los Vargas, la de los Benítez y finalmente la de su hijo. 3 puntos rojos en el mapa de su vida destrozada. Se sentó durante horas, mirando esos puntos, buscando una conexión. ¿Geografía? No parecía haberla. Estaban dispersas. ¿Riqueza? No. Los Vargas eran humildes, los Benítez de clase media. Mateo y Sofía tenían lo suficiente para vivir bien. ¿Edad? Tampoco. Había niños, jóvenes, adultos. No había un patrón visible, y eso era lo que más la atormentaba. Lo que sea que estuviera ocurriendo, no operaba bajo una lógica que ella pudiera discernir. Entonces, decidió cambiar de estrategia. Si no podía encontrar un patrón en las víctimas, tal vez podría encontrarlo en el lugar. Empezó su peregrinaje por las casas vacías. Se movía con el sigilo de un fantasma, entrando en esas cápsulas de tiempo donde la vida se había detenido de golpe. Llevaba consigo una libreta y una vieja cámara fotográfica de su esposo. En cada casa, realizaba el mismo ritual. Primero, se quedaba en la puerta, respirando el aire estancado, intentando sentir el eco de las vidas que habían sido. Luego, recorría cada habitación documentando todo con una precisión metódica. Fotografiaba las mesas puestas, los juguetes abandonados, las camas deshechas. Anotaba cada detalle, por insignificante que pareciera. Finalmente iba al patio trasero y se enfrentaba a la marca. Fotografió cada una de ellas desde diferentes ángulos. Midió sus diámetros. Eran idénticos, hasta el último milímetro. Trazó la espiral con la punta de sus dedos, memorizando su forma, la manera en que se curvaba hacia el centro. Notó algo que la policía había pasado por alto: la orientación. En cada casa, sin importar la disposición del patio, la espiral se abría en la misma dirección, apuntando vagamente hacia el noroeste, hacia una parte despoblada y árida del desierto conocida como el silencio de piedra. Era una pista, la primera que tenía, una débil hebra en la maraña de lo incomprensible. Sus noches se convirtieron en vigilias. Dormía a intervalos cortos, sentada en su mecedora frente a la ventana, con una jarra de café y la mirada fija en la Sierra Azul. Quería ver las luces de nuevo, pero esta vez con los ojos de una analista, no de una víctima. Quería medir su duración, su altitud, cualquier cosa que pudiera convertirse en un dato. Pasó semanas en esta rutina autoimpuesta. El resto del pueblo se hundía cada vez más en el miedo. Más familias comenzaron a irse, no porque hubieran sido visitadas por las luces, sino por el terror de ser las siguientes. Empacaban sus vidas en camionetas viejas y se marchaban en silencio, sin despedirse. Amapola se estaba desangrando, casa por casa. Fue durante una de sus visitas a la casa de los Vargas cuando encontró a don Javier. Estaba sentado en el porche de la casa vacía, fumando un cigarro con la mirada perdida en el horizonte. No se sorprendió al verla. Parecía que la estaba esperando. «Sabía que vendrías», dijo él, su voz rasposa por los años y el tabaco. Elena se sentó a su lado. No necesitaron palabras de introducción. Ambos sabían por qué estaban allí. «Usted también lo sabe, ¿verdad?», preguntó Elena. Javier exhaló una larga columna de humo. «Sé que esto no es obra de hombres. Fui policía por 40 años. He visto lo peor de la gente. He visto la crueldad, la locura. Pero esto es diferente. Esto es limpio. Demasiado limpio. No hay desorden, no hay violencia. Es como si un coleccionista viniera y se llevara sus piezas favoritas». Elena le contó todo. Las luces, la primera noche, la marca que encontró, la conexión con el noroeste. Javier escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando ella terminó, él tiró la colilla del cigarro
y la aplastó con la bota. Mi abuelo me contaba historias, dijo Javier, con la voz baja. Historias de su abuelo. Hablaban de las estrellas silenciosas que a veces bajaban de la sierra. Decían que no había que temerles, que venían a llamar a los suyos. La gente lo tomaba como una leyenda, un cuento para asustar a los niños. Pero mi abuelo juraba que vio a una familia de su tiempo desaparecer de la misma manera, sin rastro, sin explicación. La palabra llamar resonó en la mente de Elena. No secuestrar, no abducir, llamar. La palabra implicaba un propósito, quizás incluso un consentimiento. ¿Los suyos?, preguntó Elena. ¿Qué significa eso? Javier se encogió de hombros. Nunca lo supe. La leyenda era vaga. Algo sobre una herencia, una sangre antigua. La mayoría de las familias originales de Amapola están emparentadas de alguna forma, si te remontas lo suficiente. Somos un pueblo de primos lejanos. Esa conversación fue un punto de inflexión para Elena. La leyenda, por fantástica que pareciera, le dio un nuevo marco de referencia. Quizás no estaba buscando a un monstruo, sino la respuesta a un llamado ancestral. Se despidió de Javier con un apretón de manos. Habían formado una alianza silenciosa. Dos viejos soldados en una guerra que nadie más entendía. Elena volvió a su casa con un nuevo propósito. Ya no solo buscaba patrones en el presente, sino también en el pasado. Su investigación la llevó al único lugar en Amapola que guardaba los secretos de generaciones, los archivos polvorientos de la iglesia del Padre Miguel. El Padre Miguel era casi tan antiguo como la iglesia que cuidaba. Sus manos temblaban por el Parkinson, y sus ojos estaban nublados por las cataratas, pero su mente era un archivo viviente de la historia de Amapola. Cuando Elena le pidió ver los viejos registros de bautismos, matrimonios y defunciones, el sacerdote la miró con una tristeza comprensiva. No hizo preguntas. Quizás en su propia fe entendía que hay misterios que trascienden la explicación humana. La guió a una pequeña habitación detrás del altar, llena de estanterías que se doblaban bajo el peso de grandes libros encuadernados en cuero. El aire olía a papel viejo, a polvo y a tiempo. «Busca lo que necesites, hija. La casa de Dios es la casa de la memoria», le dijo, y la dejó sola. Elena pasó días enteros en esa habitación, cada jornada una inmersión más profunda en el pasado de su pueblo. Con una delicadeza infinita, pasaba las páginas quebradizas, sus dedos recorriendo los nombres escritos con caligrafías elegantes y desvaídas. Empezó por su propia familia, los Montoya, y la familia de su esposo, los Castillo. Rastreó su linaje hacia atrás, generación por generación, dibujando un árbol genealógico en su libreta. Luego, hizo lo mismo con los Vargas, y con la ayuda de los recuerdos de don Javier, con las familias de los Benítez. Fue un trabajo arduo y meticuloso. Nombres se repetían, familias se entrelazaban a través de matrimonios creando un tapiz complejo de sangre y tierra. Al principio, no encontró nada fuera de lo común en la historia de un pueblo pequeño y aislado, pero entonces comenzó a notar anomalías en los registros más antiguos, los del siglo XIX, pequeñas anotaciones al margen, hechas por un sacerdote de hacía mucho tiempo. Al lado de algunos nombres en el registro de defunciones, en lugar de una causa de muerte, había una única palabra escrita con una letra temblorosa: ausente, no fallecido, no desaparecido, ausente. Y al lado de esa palabra, a veces, un pequeño dibujo, una espiral. El corazón de Elena se detuvo. Allí estaba, la prueba, la misma marca que ahora quemaba las paredes de las casas vacías de Amapola. Esto ya había sucedido antes. No era un evento nuevo, sino un ciclo, un patrón que se repetía a lo largo de las generaciones. Rápidamente, buscó los apellidos de esas familias marcadas como ausentes, y la sangre se le heló. Eran los mismos apellidos: Vargas, Benítez, Montoya, Castillo, sus ancestros, los ancestros de todas las familias que habían sido llevadas. La leyenda de don Javier no era una leyenda, era un recuerdo, una historia transmitida para advertir o para explicar un evento recurrente y extraordinario. No era aleatorio. Había una conexión, una línea de sangre que se extendía a través de los siglos, uniendo a todos los que habían sido llamados. Con las manos temblando,
Siguió buscando. Encontró un viejo diario personal de un sacerdote llamado Fray Anselmo, datado en 1885. En él, el fraile describía con una mezcla de terror y asombro la aparición de luces silenciosas en el cielo, idénticas a las que Elena había visto. Describía cómo varias familias del pueblo simplemente se desvanecieron durante la noche, dejando todo atrás, y escribía sobre las marcas en espiral, a las que llamaba la firma de los cielos. Fray Anselmo no lo veía como un acto demoníaco. Su escritura revelaba una profunda crisis de fe. Especulaba que no era un rapto sino una cosecha. Escribió: no son almas llevadas por la fuerza, sino semillas que regresan a su origen estelar. Hay en ciertas sangres de este valle una herencia que no es de este mundo, un pacto antiguo, una promesa escrita no en papel, sino en el alma misma. Vienen a reclamar lo que es suyo, a llevarse a los suyos de vuelta a casa. Elena cerró el diario, el polvo levantándose a su alrededor como espíritus del pasado. De vuelta a casa. La frase se repetía en su mente. ¿Y si su familia no estaba muerta? ¿Y si no habían sido víctimas de un acto hostil, sino parte de un proceso incomprensible, de un retorno? La idea era tan monstruosa como reconfortante. El dolor de la pérdida seguía ahí, inmenso, pero ahora tenía un matiz diferente. No era el dolor de un final violento, sino el de una separación, el de un viaje a un destino desconocido. Su perspectiva cambió radicalmente. Ya no se sentía como una víctima luchando contra un enemigo. Se sentía como una mujer a la que le habían revelado una verdad demasiado grande para la comprensión humana. Su búsqueda ya no era de venganza, sino de entendimiento. Y quizás, solo quizás, de reencuentro. Salió de la iglesia, parpadeando bajo el sol cegador, miró hacia la Sierra Azul, luego hacia el noroeste, hacia el silencio de piedra. Sabía que su investigación en el pueblo había terminado. El siguiente paso de su viaje la llevaría al desierto, al lugar hacia donde apuntaban todas las espirales, al corazón del misterio. Su miedo se había transformado en una determinación serena. Iba a seguir la pista, sin importar a dónde la llevara. Era una promesa que le había hecho a su familia, y ahora también a sus ancestros. El descubrimiento en los archivos de la iglesia alteró el paisaje interior de Elena. El duelo seguía siendo un océano vasto y profundo, pero ahora, en medio de las olas de dolor, flotaba una isla de propósito. La idea de una cosecha, en lugar de un rapto, no disminuía su pérdida, pero la teñía de un significado cósmico que era a la vez aterrador y extrañamente esperanzador. Sus seres queridos no habían sido aniquilados, habían sido trasladados. El dónde y el por qué seguían siendo abismos de incertidumbre, pero el simple hecho de reemplazar la imagen de una muerte violenta por la de un viaje trascendental le dio la fuerza para continuar. Su enfoque, inspirado por una vida de planificación y superación de las adversidades del campo, se solidificó. No podía luchar contra las luces, pero podía entender su propósito, y entenderlo era, en sí mismo, una forma de victoria. Amapola era ya un pueblo fantasma. Solo quedaban un puñado de familias, las más tercas o las que no tenían a dónde ir. Don Javier era uno de los pocos que permanecían. Elena compartió sus hallazgos con él, mostrándole las fotocopias de los registros parroquiales y los pasajes del diario de Fray Anselmo. El viejo policía la escuchó sin interrumpir, su rostro arrugado una máscara de concentración. Cuando ella terminó, él simplemente asintió. Siempre supe que las viejas historias tenían más verdad que los informes policiales, dijo. Entonces, ¿qué sigue, Elena? ¿Esperamos el próximo ciclo en 100 años? La pregunta no era sarcástica, sino genuina. No, respondió Elena con una firmeza que sorprendió a ambos. Las espirales apuntan al noroeste, al silencio de piedra. Si hay respuestas, están allí. Voy a ir. Javier la miró, evaluándola. Vio la determinación en sus ojos, una llama que la edad no había podido apagar. Es peligroso. Son kilómetros de nada. Si la camioneta falla, el sol te cocina en un día. Es más peligroso quedarse aquí, esperando en la ignorancia, replicó ella. Mi vida ya terminó en muchos sentidos, Javier. Lo único que me queda es el sentido. Necesito encontrarle un sentido a esto.
Después de un largo silencio, Javier se levantó. Entonces no irás sola. Alguien tiene que asegurarse de que la investigadora principal no se deshidrate. Los siguientes días los dedicaron a la preparación, un ritual que le devolvió a Elena una sensación de control. Planificaron el viaje con la precisión de un general antes de una batalla. Cargaron la vieja camioneta de Javier, más robusta que la de Elena, con galones de agua, comida enlatada, gasolina extra, herramientas y equipo de primeros auxilios. Estudiaron los mapas topográficos, trazando la ruta más segura hacia esa desolada extensión de tierra. Para Elena, este acto de planificación era una meditación. Cada lata de frijoles, cada galón de agua, era una afirmación de vida, un paso deliberado contra el vacío que la había consumido. Era un mensaje al universo. Todavía estoy aquí, todavía lucho, todavía pienso. Partieron al amanecer de un martes dejando atrás una amapola dormido y casi vacío. El viaje fue lento y arduo. El camino de tierra pronto desapareció, y se encontraron navegando por un paisaje de rocas y arena, siguiendo la brújula y el sol. El mundo se redujo a lo esencial: el rugido del motor, el calor vibrante que emanaba del suelo y la inmensidad de un cielo azul pálido. Durante el viaje, hablaron poco, pero su silencio era cómplice. Eran dos almas viejas en una búsqueda imposible, unidas por la pérdida y la obstinada negativa a rendirse. Después de casi un día de viaje, llegaron al borde del silencio de piedra. El nombre era acertado. Era una vasta planicie salpicada de formaciones rocosas extrañas, esculpidas por milenios de viento. No había vegetación, no había señales de vida animal. El silencio era tan profundo que dolía en los oídos. Acamparon al anochecer. Sentados junto a una pequeña fogata, el universo se desplegó sobre ellos en una exhibición abrumadora de estrellas. Nunca le habían parecido tan cercanas, tan vivas. Elena sintió una extraña sensación de paz. Estaba en el corazón de la nada, pero por primera vez en meses, no se sentía perdida. Se sentía más cerca de la respuesta, más cerca de su familia. Al día siguiente, comenzaron a explorar a pie. El sol era implacable. Caminaron durante horas, sus ojos buscando cualquier cosa fuera de lo común. Fue Elena quien lo encontró. En el centro de la planicie, había una formación rocosa que no parecía natural. Era un círculo casi perfecto de monolitos de piedra negra, cada uno de unos 3 metros de alto, lisos y sin marcas de erosión. Parecían colocados deliberadamente, como los dientes de una mandíbula gigante que emerge de la tierra. En el centro exacto del círculo, el suelo no era de arena, sino de una especie de roca vitrificada y lisa, similar a la de las marcas en las casas, pero que cubría un área de varios metros de diámetro. Y sobre esa superficie, apenas visible bajo el sol, había grabados. No eran como las espirales simples, eran patrones complejos, una mezcla de formas geométricas y lo que parecían ser mapas estelares. Elena y Javier se arrodillaron, trazando los extraños símbolos con los dedos. Era un lenguaje que no podían leer, pero que sentían antiguo y profundo. Esto no lo hizo el hombre, susurró Javier. Al menos, no el hombre que conocemos. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras desde los monolitos, Elena notó algo más. Uno de los grabados era diferente. Era más grande, más profundo. Era una espiral, idéntica a las de las casas. Y en el centro de la espiral había una cavidad, una pequeña depresión del tamaño de una palma humana. Sin pensarlo, movida por una intuición que iba más allá de la lógica, Elena colocó su mano en la cavidad. Encajaba perfectamente. En el instante en que su piel tocó la piedra, un zumbido de baja frecuencia llenó el aire, pareciendo venir de las propias rocas, del suelo, de todas partes, y de ninguna. El suelo vitrificado bajo sus pies comenzó a brillar con una luz azul pálida, iluminando los grabados desde adentro. Los mapas estelares brillaron, las líneas geométricas pulsaron con vida. Elena sintió una oleada de información inundar su mente. No eran pensamientos, ni palabras, ni imágenes. Eran conceptos puros, sentimientos, conocimiento. Entendió la naturaleza del llamado, la razón de la herencia de sangre.
Eran descendientes, no de conquistadores o de nativos. Eran descendientes de viajeros que habían llegado a la tierra eones atrás, cuyas semillas se habían mezclado con la humanidad, esperando el momento de ser llamadas de vuelta. La cosecha era un acto de amor, no de agresión. Un regreso a casa a través de generaciones. Vio, o más bien sintió, a su familia, no sus rostros, sino su esencia. Sintió su paz, su asombro, su alegría al unirse a algo vasto e incomprensible. Estaban bien, estaban en casa. El conocimiento la abrumó y cayó de rodillas, no por debilidad, sino por el peso de la revelación. La luz se desvaneció, el zumbido cesó, el silencio volvió a caer sobre la planicie. Javier corrió a su lado, ayudándola a levantarse. «Elena, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» Elena lo miró, y por primera vez en meses, había lágrimas en sus ojos. Pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de comprensión, de alivio. «¿Están bien, Javier?», susurró. «Están todos bien». Se fueron a casa. La noche cayó sobre el silencio de piedra, pero para Elena ya no era una oscuridad llena de miedo, sino un velo que cubría una verdad maravillosa. Ya no tenía que buscar a su familia. Había encontrado la respuesta. Su misión había cambiado una vez más. Ya no era una investigadora que buscaba pistas. Ahora era una guardiana de la memoria, de una verdad demasiado grande para un mundo que aún no estaba listo para escucharla. El regreso a Amapola fue un viaje a través de un paisaje transformado, no por el clima, sino por la percepción de Elena. Las montañas resecas y el desierto implacable ya no le parecían hostiles, sino parte de un todo más grande y misterioso. Llevaba dentro de sí un conocimiento que la aislaba del resto de la humanidad, pero que también la conectaba con el universo de una manera que nunca había imaginado. El dolor de la ausencia de su familia no había desaparecido. Era una herida que la acompañaría por siempre, pero ahora estaba envuelta en el bálsamo de la comprensión. Sabía que no los volvería a ver en esta vida, pero también sabía, con una certeza que trascendía la fe, que no se habían ido para siempre. Simplemente habían cruzado un umbral. Cuando llegaron al pueblo lo encontraron aún más vacío. Solo un puñado de almas se aferraban a sus hogares, fantasmas que habitaban un lugar que ya solo existía en los recuerdos. Elena no intentó explicarles lo que había descubierto. ¿Cómo podría? Las palabras humanas eran insuficientes para describir la oleada de conocimiento que había recibido en el círculo de piedra. Su verdad sonaría a locura, al desvarío de una anciana rota por el dolor. Así que la guardó en su interior, un tesoro secreto y pesado. Javier, que había presenciado el fenómeno de la luz y el sonido, no necesitaba explicaciones. Vio el cambio en los ojos de Elena, la serenidad que había reemplazado a la angustia, y eso fue suficiente para él. «Tu guerra ha terminado, ¿verdad?», le preguntó una tarde, mientras compartían un café en el porche de Elena. «No», respondió ella suavemente. «Acaba de empezar una diferente. Ya no lucho por respuestas. Ahora lucho por la memoria». Pasaron los años. El tiempo en Amapola parecía haberse detenido. Las casas vacías se deterioraban lentamente, el polvo reclamando lo que siempre fue suyo. Elena se convirtió en la cronista no oficial del pueblo. Pasaba sus días cuidando su jardín, pero también cuidando las casas vacantes. Quitaba las malas hierbas de los patios, ajustaba una teja suelta, limpiaba las ventanas para que la luz del sol pudiera seguir entrando, como si esperara el regreso de sus dueños. Y en cada casa, cuidaba la marca en la pared. Para ella, ya no eran cicatrices de una tragedia, sino símbolos sagrados, puertas a otro lugar. Con el tiempo, desarrolló una rutina nocturna. Cada atardecer, se sentaba en su porche, mirando hacia la Sierra Azul. No esperaba ver las luces de nuevo. Sabía que el ciclo había terminado por ahora. Su vigilia era un acto de recuerdo, un saludo silencioso a su familia, en algún lugar entre las estrellas. Una noche, mientras observaba el cielo, sintió una quietud familiar en el aire, el mismo silencio denso y expectante que había precedido a las desapariciones. Su corazón no se aceleró con miedo, sino con una extraña y tranquila anticipación. Levantó la vista, y allí estaban, 3 puntos de luz blanca, inmóviles,
observando desde la oscuridad. No estaban sobre la sierra, como antes. Estaban directamente sobre Amapola, directamente sobre su casa. Elena no corrió, no se escondió. Se quedó en su mecedora, con las manos apoyadas en los brazos de mimbre. Una vida de preparación, de superación, de fe en su propio propósito, la había llevado a este preciso momento. Había enfrentado el dolor, la incertidumbre y la soledad. Había descifrado el misterio. Ya no había nada que temer. Se puso de pie y caminó hacia el centro de su patio, el mismo lugar donde Luna solía jugar. Se detuvo y levantó el rostro hacia las luces. No había viento. El mundo parecía contener la respiración. Una de las luces se desprendió de las otras dos y comenzó a descender lentamente, en silencio. No era un descenso amenazante. Era deliberado, casi gentil. A medida que se acercaba, no emitía calor ni un brillo cegador. Emitía una sensación de paz, de familiaridad, de hogar. Elena cerró los ojos. En su mente, no vio extraterrestres ni naves espaciales. Vio momentos. Vio el rostro de su esposo el día de su boda. Vio las manos de Mateo, pequeñas y regordetas, agarrando la primera sonrisa de Luna. Vio toda su vida, cada alegría y cada tristeza, no como un recuerdo, sino como una presencia viva. Entendió que su vida, sus amores, sus luchas, no habían sido en vano. Habían sido su preparación. La luz la envolvió. No era una luz física, sino una esencia. Sintió cómo se desprendía de su cuerpo cansado, de sus huesos doloridos. Sintió cómo el peso de los años se disolvía. Y entonces, lo sintió a ellos. La presencia de Mateo, fuerte y protectora. La de Sofía, cálida y amable. Y la de Luna, una chispa de alegría pura. No los vio con los ojos, pero los sintió con todo su ser. Estaban allí, esperándola. Era su turno, era su llamado. Había una elección. Podía quedarse, podía seguir siendo la guardiana de la memoria en la tierra. Su trabajo aquí no había terminado del todo. El mundo, algún día, podría necesitar un testigo. O podía irse. Podía unirse a ellos, completar el círculo de su familia, y regresar a ese origen estelar del que le había hablado el diario de Fray Anselmo. Su vida entera había sido un testamento a la lealtad, al valor de la familia por encima de todo. Pero también había aprendido que la lealtad más grande es al propósito. Su propósito, lo entendió en ese instante luminoso, no era solo encontrar a su familia, sino comprender la verdad y preservarla. Si se iba, la historia de Amapola moriría con ella. La verdad se convertiría de nuevo en una leyenda, en un susurro en el viento del desierto. Si se quedaba, podría dejar un legado. Podría escribirlo todo, dejar un testimonio para que las futuras generaciones no tuvieran que enfrentarse al misterio con el mismo terror y la misma ignorancia. Su elección fue un acto de amor supremo, un sacrificio. Escogió la soledad para que otros pudieran, algún día, encontrar consuelo. Lentamente, la luz se retiró, ascendiendo de nuevo al cielo para reunirse con sus compañeras. Las tres luces brillaron una última vez, con una intensidad que pareció un adiós, y luego se desvanecieron en la inmensidad de la noche. Elena se quedó sola en su patio, bajo las estrellas. El silencio volvió, pero ya no era un silencio vacío. Estaba lleno de la resonancia de su elección, de la paz de su propósito cumplido. Sabía por qué no se la habían llevado. No era su momento. Su herencia no era solo de sangre, sino de voluntad. Ella era la ancla, la que se quedaba para contar la historia. En los días que siguieron, Elena comenzó a escribir. Llenó cuadernos con su historia, con los detalles de su investigación, con las transcripciones del diario de Fray Anselmo, y con la verdad que le fue revelada en el silencio de piedra. No lo escribió como un informe, sino como una carta. Una larga carta a un futuro desconocido, a quien quiera que encontrara sus palabras. Era su testimonio, su acto final de planificación y superación. Se aseguró de que la historia de su familia, de los Vargas, de los Benítez, no fuera olvidada. Les dio un final, no de víctimas, sino de viajeros. Años más tarde, un joven escritor de la ciudad, fascinado por las leyendas de los pueblos fantasma de Chihuahua,
Encontró a Amapola. Se topó con una anciana de ojos increíblemente lúcidos que cuidaba un jardín lleno de geranios rojos en medio de la desolación. Esa anciana era Elena. No le contó la historia directamente. Simplemente le entregó una caja de madera llena de cuadernos viejos y polvorientos. La verdad está aquí, le dijo. Cuídala. El mundo aún no está listo para ella, pero algún día lo estará. El escritor se llevó los cuadernos y al leerlos, su vida cambió para siempre. Comprendió que algunas historias no son para entretener, sino para transformar. Y se convirtió, a su vez, en el nuevo guardián de la memoria, esperando el momento adecuado para compartir la increíble verdad sobre las luces que no parpadeaban y las marcas que dejaron detrás. Elena vivió el resto de sus días en paz en su casa de Amapola, la última habitante de un pueblo lleno de ecos. Cada noche, miraba las estrellas y sonreía, sabiendo que no estaba sola. Era una centinela, una farera en la orilla de un océano cósmico, manteniendo viva una luz de esperanza y sabiduría, esperando el día en que todos pudieran mirar al cielo, no con miedo, sino con el anhelo de volver a casa. Su vida se convirtió en su mensaje final, que el amor familiar trasciende no solo la distancia, sino también las estrellas, que la lealtad es una fuerza que puede descifrar los secretos del universo, y que la superación no consiste en evitar el dolor, sino en encontrarle un significado que nos ilumine el camino. Su historia, como las marcas en espiral, se convirtió en una guía, un mapa que apuntaba hacia la esperanza en medio del silencio. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Padre, universo, energía divina, como sea que te llame mi corazón, hoy me presento ante ti no para pedir, sino para agradecer. Gracias por la fuerza que no sabía que tenía, por la calma que encuentro en medio de la tormenta, y por el amor que me recuerda que nunca estoy completamente perdido. Te pido que extiendas tu manto de paz sobre cada persona que se siente sola, sobre cada alma que lucha contra sus propios miedos, sobre cada corazón que anhela una respuesta. Que tu luz ilumine los rincones más oscuros de nuestra mente, que nos dé la sabiduría para aceptar lo que no podemos cambiar y el valor para cambiar lo que sí podemos. Que sintamos tu abrazo en la brisa, tu esperanza en el amanecer y tu promesa de que, después de la noche más oscura, siempre vuelve a salir el sol. Protégenos, guíanos y sobre todo, recuérdanos que el amor es el puente que une todos los mundos y todos los tiempos. Amén.